Hola, ¿qué tal estudiantes de contabilidad y también estudiantes de varias carreras que tienen la necesidad de implementar a lo mejor estudios que tengan que ver con la contabilidad, ¿no? Este video va a ser completamente gratis. Lo voy a subir este, y va completamente gratis a YouTube y es precisamente eh, sobre las normas de información financiera. Las normas de información financiera, para aquellos que no sabemos nada sobre lo que es, pues poco a poco voy a ir mediante este prólogo, ir diciendo en qué se basa, por qué se basa, y voy a ir diciendo una breve historia de por qué y cómo se llevaron a cabo este tipo de normas que permiten la incorporación de información financiera. Obviamente esta información financiera se realiza a través de la contabilidad. Si no sabemos hacer contabilidad, no vamos a poder normar la información financiera. Entonces, por lo general, para los estudiantes de contabilidad, eh, digamos, esta materia o este curso va destinado para aquellos contadores o estudiantes de contabilidad que ya llevan un cierto nivel de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cuando ya sabes contabilidad, ya puedes deducir cómo normar dicha estructura que hiciste en la contabilidad para dar tu información financiera. Entonces, vamos a comenzar totalmente gratis este video. Aquí solamente abarcaremos el prólogo. El prólogo es la historia de cómo se llegó a realizar esta normatividad de información. Entonces comenzamos. Nos dice aquí que durante más de 30 años, fíjense, durante más de 30 años, el Comité de Principios de Contabilidad, así se llama, estas siglas que ustedes ven aquí, CPC, es la comisión, perdón, es la comisión, no comité, Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sí? Entonces, este Instituto Mexicano de Contadores Públicos existía desde hace muchísimos años. De hecho, ya tiene muchísimos años este instituto de haberse creado. Yo creo que, yo creo que ni nuestros padres habían nacido. Entonces, este instituto tenía digamos, un comité, ¿sí? Que es el comité un consejo, un comité de principios de contabilidad, ¿sí? Entonces, este comité o este consejo, lo que hacía es que emitía la normatividad contable en boletines y circulares, y eran conocidas como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, hace muchos años, incluso todavía si compramos libros de contabilidad, a veces nos vamos a topar con estas siglas: PCGA, que significa principios de contabilidad generalmente aceptados. Generalmente porque porque no había, hace más de 30 años, no había un consenso a nivel internacional sobre no existían las normas, no había normatividad en la parte contable. Entonces, la Comisión de Principios de Contabilidad o el comité, algunos le llaman comisión, otros comité de principios de contabilidad, pues hacían boletines y circulares, y esos boletines y circulares pues permitían que los contadores en aquella época, los estudiantes de contabilidad en aquella época, pudieran más o menos darse una idea de cómo
existía esa normatividad contable, ¿no? Las funciones de los boletines, sobre todo, fueron, digamos que precursores de la contabilidad financiera, lo que actualmente conocemos como contabilidad financiera, que la contabilidad financiera, ya se los había explicado en otros videos, pues la contabilidad se basa en la técnica contable en sí, pero que hace transacciones internas de otros eventos y transformaciones que tienen que ver con la fabricación. Entonces, dentro de la contabilidad digamos que se desprende la parte financiera, pero también existen, como ustedes sabrán, muchos de ustedes, la contabilidad administrativa, la contabilidad de costos. A veces la contabilidad administrativa y la contabilidad de costos pues es la misma, o es como la contabilidad administrativa viene siendo como que orientada hacia los administradores para eficientizar los costos, y ya está ahí, ¿no? Y existe ramas, digamos, o no ramas, sino algunas otras materias que tienen que ver con la contabilidad, como el aspecto fiscal o el aspecto de auditoría, u otros tipos de ciencias que tienen que ver con las leyes, más no con la contabilidad. Después, estos boletines tienen pues el desarrollo de las normas particulares. Entonces, en aquellos tiempos, pues el desarrollo de las normas particulares, que vamos a ver más adelante, pues tenían esa función los boletines. Después, pues fue actualmente, ¿verdad? Ya fueron las NIF, las normas de información financiera, pero antes pues existían los boletines. Y también los boletines daban respuesta a ciertas problemáticas en la emisión de los estados financieros. Si ustedes recordarán, en videos pasados, pues existen básicamente 4 estados financieros, ¿no? El estado de situación financiera, o también conocido estado de posición financiera, o también conocido como balance general. Está ese estado, está el estado de estado de resultados, está el estado de cambios en el capital contable, y está el estado de flujos de efectivo, ¿no? Entonces, actualmente el estado de resultados se subdivide en el estado de resultados integral. El estado de resultados integral, a su vez, está dividido en dos, o está nada más, se plasma en un solo apartado, ¿no? Eso se ve mucho más adelante, ¿no? Pero estos 4 estados, pues en los boletines en aquel tiempo daban respuesta a esas problemáticas de cómo yo, como contador en aquellos tiempos, hace más de 30 años, yo emitía un estado financiero. Entonces estos boletines, basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues bueno, más o menos, no al 100%, más o menos nos da una pista de cómo hacer esos estados financieros. Después, en el año 2002, probablemente, a lo mejor, no sé si alguno de ustedes haya nacido, surge lo que viene siendo el Consejo Nacional de Normas de Información Financiera, que dice Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. ACE significa Asociación Civil. Antes de que existiera el Consejo Mexicano, hubo como un preámbulo y se quedó como CINIF, como Consejo de Investigación de Normas de Información Financiera. Por eso se quedó la I aquí, ¿sí? Esta I es de investigación, pero decidieron luego cambiarlo básicamente, y lo pusieron como Consejo Nacional o Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Y esto es una asociación civil, es decir, no
no persigue fines de lucro, no piensa lucrar con pues todo el público en general, ¿no? A cualquier mexicano. Entonces, en ese año 2002 se constituye, ¿sí? Ya, ya hace algunos años atrás, y bueno, es lo que conocemos como actualmente como el CINIF, ¿sí? Entonces, ahí el CINIF viene siendo una parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hagan de cuenta que es como un apéndice, ¿sí? Del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es como un departamento, hagan de cuenta. Y ese es el CINIF en el 2002. Ya en el 2004, ¿sí? A partir de del 1 de junio del 2004, el CINIF asume la función y la responsabilidad de la emisión de las normatividades contables en México, actualmente conocidas como normas de información financiera. Recuérdenlo, el CINIF es como un departamento independiente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, ese CINIF es el que se encarga de emitir las normas de información financiera, y ahorita vamos a ver cómo es que lo hace, ¿sí? Entonces, esto es importante conocer, que fue allá por el 2004, más o menos a mediados del 2004, cuando se realiza este tipo de digamos, de departamento, por decirlo así, ¿sí? Es un consejo, y un consejo, para aquellos que no sabemos qué es un consejo, pues es un grupo es como cuando tú vas a exponer en un equipo, ¿sí? Vas a exponer el tema tal, no sé, el tema de la partida doble, ¿no? Te encarga el profesor de exponer el tema de la partida doble y haces un equipo de 4 personas. Ah, bueno, ese equipo pues puede ser un consejo, ¿no? Pero ese consejo, como su nombre lo dice, aconseja, ¿sí? De cómo se debe hacer la información financiera a través de normas. Entonces, por eso hace lo que se conoce como normas de información financiera. ¿Cuál es la filosofía de las NIF? O sea, ¿qué es lo que persigue la NIF? Es decir, ¿cuál es, como su nombre lo dice, ¿no? Filosofía, que viene de filos, que es amor hacia, y sofía, que es sabiduría. Entonces es amor a la sabiduría ¿de qué? De las normas de información financiera. Entonces, ¿qué es lo que persigue o qué es lo que busca la NIF? En primer lugar, lo que busca es armonizar. Que quede bien claro esa palabra, armonizar. Armonizar las normas locales en los sectores económicos del país. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, un contador de Chiapas, un contador de Campeche, un contador de la Ciudad de México, un contador de Chihuahua, un contador de Coahuila, un contador de Hidalgo, un contador de Colima, tiene unas normas que son locales, ¿sí? Porque tal vez en Chiapas vendan ciertas cosas o tengan sectores económicos que en Chihuahua no existen, o viceversa, en Chihuahua tal vez existen sectores económicos que en Chiapas no existen. Entonces, lo que busca la NIF es armonizar a todos los contadores públicos que egresan. Les dice, la NIF les dicen, oigan, ¿saben qué? Hay que armonizar todo esto, porque si no, México, afortunadamente, nuestro país es un país muy, muy diverso. Tiene muchas cualidades que son muy diversas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un país con una climatología muy, muy abundante, ¿sí? O sea, no es completamente seco. Es completamente seco, a lo mejor en algunos sectores, en otros sectores son muy húmedos totalmente y así. Entonces, por eso mismo existen sectores económicos diferentes en el país. Entonces se trata de armonizar todo lo que los productores,
tanto de los sectores primarios, secundarios y terciarios que existen en el país, pues realizan, ¿no? Entonces van a armonizar esas NIF. Y también converger en la medida de lo posible, con las normas internacionales. Por eso existe aquí una doble I, porque es normas internacionales de información financiera. Entonces, de hecho aquí está, bueno, un logotipo que puse, pero es básicamente tratar de no solamente que México quede aislado, sino que también quede globalizado en todos los países de este mundo, ¿no? Entonces, también que converja con las NIF de Estados Unidos, de Canadá, de El Salvador, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Nicaragua, etcétera. Entonces, de todos los países, de Japón, de China, de Rusia. Entonces, converger todo en la medida de lo posible con esas normas que cada uno de los países tiene, hacerlas, digamos, unificarlas, ¿sí? Que es converger, unificarlas, o sea, unificarlo en una sola y hacer una norma generalizada, ¿no? Entonces, esto es lo que busca la filosofía de la NIF, o sea, eso es lo que, digamos, eso es lo que se busca en el estudio de las normas de información financiera, ¿sí? Bueno, como ustedes verán aquí, ahí existe un libro que se llama así, como tal, Normas de Información Financiera, y tiene una estructura, ¿sí? Este libro de aquí que ustedes ven, si se fijan aquí, este es el logotipo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sí? Este es ese logotipo rojo, así que se ve como espiral. Aquí dice Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tal vez ustedes no lo puedan ver, pero si buscan una imagen del libro, pues se van a dar cuenta que aquí dice Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y aquí sí se puede apreciar bien el logotipo del CINIF, que es el Consejo Nacional de Información Financiera, ¿sí? Antes conocido como Consejo de Investigación Nacional de Información Financiera, pero se cambió inmediatamente y se quedaron las siglas como CINIF, ¿sí? Entonces, este Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, el CINIF, pues es el que emite este libro, ¿sí? Y este libro va poco a poco, año con año, cambiando, se van añadiendo, se van derogando, derogando, para los que no sabemos qué es quitando, ¿sí? Se van quitando, se van añadiendo, se van modificando, se van reestructurando ciertas normas que rigen la información financiera. Este libro, como tal, si ustedes lo compran en la librería o en las mismas librerías, los venden en formato digital, van a encontrar propiamente las normas de información financiera, ¿sí? No nos confundamos con la estructura de las normas de información financiera con esta palabra de acá, porque hagan de cuenta que esta palabra de aquí es como global, ¿sí? Es como general, y esta de acá es como que ya más particular, ¿sí? Entonces, las NIF a su vez se conforman de las normas de información financiera, pero también las NIF se conforman de las interpretaciones a las normas de información financiera, ¿sí? Si hiciéramos como un arbolito de tipo así como árbol de familia, tendríamos como general, y luego tendríamos una rama aquí con y luego tendríamos otra rama aquí con y tendríamos esta de acá. Orientaciones a las normas de información financiera, ONIF por sus siglas, ¿no? Las interpretaciones es la INIF y las orientaciones ONIF.
¿sí? Y las normas de información financiera como NIF. Entonces, este libro, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, descargarlo o cualquier otra, o de visualizarlo, se van a encontrar con este tipo digamos, de índices, por decirlo así, ¿no? Entonces, o de partes, ¿no? Este libro de aquí. Y también están las normas internacionales de información financiera, las NIF, ¿sí? Con doble I, aplicables de manera supletoria. Y pongo en negritas la palabra supletoria. ¿Por qué supletoria? Porque todo lo que encontremos aquí, en este libro, lo tenemos que aplicar nosotros como contadores, ¿sí? Bajo estricta normatividad. Pero si no existe la información, o bien la normatividad que yo quiero aplicar, no está en este libro, si no está en este libro, entonces yo me tengo que ir a las normas internacionales, ¿sí? Para aplicarlo de manera supletoria. Por eso poco a poco, año con año, pues este libro que es emitido por el CINIF y que es un departamento, como les había dicho, que es como un departamento independiente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues este libro, hagan de cuenta que año con año se va perfeccionando, ¿sí? Entonces, pues trata de converger con las NIF, ¿sí? Entonces, si no converge, si hay una norma que no existe en este libro, entonces el mismo libro te va a decir, ¿sabes qué? No me hagas caso a mí y hazle caso a las normas internacionales de información financiera, que dicho sea de paso, existe un libro que así se llama, Normas Internacionales de Información Financiera, que ustedes también lo pueden descargar o lo pueden comprar. Bueno, ahora sí, regresándonos aquí, en esta parte de aquí, en este de aquí, ¿sí? O sea, la NIF, o sea, este libro está conformado por estas cuatro partes. Ahora, vámonos a esta parte de aquí, a las normas de información financiera, ¿sí? Entonces, se clasifican las NIF en normas conceptuales, ¿sí? Normas conceptuales, ¿qué significa conceptuales? Pues que es todo lo que es el marco teórico, como comúnmente le conocemos, ¿sí? Entonces, las normas conceptuales conforman el marco conceptual, así lo llama el libro y lo abrevia como MC, ¿sí? Entonces así está normado, digamos, es como MC, es como las siglas de marco conceptual. Entonces, a lo largo del libro ustedes ven MC y se hace referencia al marco conceptual, ¿sí? de las normas que están ahí. También están las normas particulares, ¿sí? Están las normas estas que son específicas para ciertas partidas, ¿no? De la contabilidad. También están las INIF, que son las interpretaciones a las normas, ¿sí? Interpretaciones a las normas de información financiera. También está la ONIF, que son las orientaciones a las normas de información financiera, ¿sí? Entonces esto básicamente de esta manera se constituye lo que viene siendo las normas de información financiera, las NIF, ¿sí? Entonces de esa manera se constituye, ¿no? Es solamente este apartado, acuérdense, este apartado de aquí, ¿sí? Acuérdense que esta parte es la general, ¿sí? Pero esta parte, o sea, de aquí mismo sale, hagan cuenta que un hijito nuevo y aquí pero se llama igual. Entonces, de ahí surgen estas de aquí, ¿sí? Las INIF, las ONIF, las particulares y el marco conceptual. Ahora, ¿cómo surgen las NIF? ¿Cómo surgen las normas de información financiera? ¿Sí? ¿Cómo se hacen o quién las hace o ahora sí ¿qué es ese rollo, ¿no? Como decimos los chavos. Bueno, el CINIF
tiene 2 departamentos. Acuérdense que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el del logotipo ese rojo, tiene un departamento independiente que se llama CINIF, ¿sí? Y este departamento CINIF a su vez tiene otros 2 departamentos que son independientes. ¿Cuáles son esos? Es el Consejo Emisor del CINIF, ¿sí? Y el otro es el Comité Técnico del CINIF o el Comité Técnico Consultivo del CINIF, así también se llama. Básicamente, ¿qué es el Consejo Emisor del CINIF? Pues hagan de cuenta como un equipo, hagan de cuenta, ustedes hacen en clase un equipo que se llame Consejo Emisor del CINIF y otro equipo de su salón hacen un comité técnico del CINIF. Entonces, ustedes dos tienen que estar en armonía, tienen que estar en comunicación constante, ¿sí? Porque si no lo están, entonces no pueden surgir las NIF. Entonces tienen que haber comunicación constante, ¿no? Entonces, estos departamentos, aquí existe a lo mejor Juan Pérez, Chato, no sé, Claudio, Javier, y Marta. Y aquí existe Laura, aquí existe, no sé, Jaime, Luis y otras personas, ¿no? Pero lo importante es que se den cuenta que existen 2 partes, ¿no? Uno que es el consejo y el otro que es el comité técnico. Ahora, primera etapa de cómo surgen las NIF. Se inicia cuando surgen dudas o áreas de oportunidad. ¿En qué? En materia de información financiera, ¿sí? La información financiera, pues hagan de cuenta que pues es todo lo que se ve en contabilidad como costos, como ingresos, como deudores, como todo lo que es pasivos, activos, capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información financiera, si existe un área de oportunidad, si existe una duda, bueno, ahí se inicia, ¿sí? Ahí se inicia la NIF, más no es la NIF, o sea, apenas se inicia. Entonces, los miembros del consejo emisor del CINIF, acuérdense de del que les había hablado, analizan, evalúan y posteriormente formulan un documento, ¿sí? Un documento que se llama proyecto, que debe ser aprobado por al menos 3/4 partes de los miembros del CINIF, ¿sí? Entonces, aquí el consejo emisor del CINIF, pues hagan de cuenta que son como 50 personas, ¿sí? Entonces, al menos 3/4 partes de esas 50 personas tienen que avalar ese proyecto, ¿sí? Para que pueda ser aprobado, ¿sí? Entonces, porque si no lo avalan, la mayoría no pasa de aquí, ¿sí? O sea, no surge una NIF. Después de que se ha aprobado ese proyecto, se envía al comité técnico consultivo del CINIF, es decir, al otro equipo, al que les había dicho que está aquí de aquel lado, del lado de abajo. Entonces se envía al comité técnico consultivo del CINIF para que realice recomendaciones, es decir, ya que ellos hacen el proyecto, lo avalan ellos mismos, ¿sí? Las 3/4 partes al menos, o todos lo avalan, lo mandan al otro equipo, que es el comité técnico consultivo, así se llama. Entonces, ese comité técnico consultivo lo que va a hacer es que va a consultar, como su nombre lo dice, va a consultar a varios banqueros, a varias empresas grandes, a pymes, a incluso hasta tiendas que no son tan grandes. Entonces va a consultar y va a decir, a ver, ¿qué recomendaciones tú me das para que pueda ser aprobado? ¿Sí? Por el CINIF, porque los del CINIF ya lo aprobaron. Ahora yo tengo que aprobarlo. Yo como parte del equipo del comité técnico consultivo tengo que aprobarlo. Pues ¿qué me recomiendas? Pues ya, entonces van acumulando recomendaciones, ¿sí? Y hace recomendaciones al otro equipo. Entonces el proyecto se somete, una vez que ya hace las recomendaciones, el proyecto
se somete a una auscultación. ¿Qué significa auscultación? A un sometimiento exhaustivo de revisión. Sí, o sea, lo van a revisar punto, coma por coma, punto por punto, letra por letra, lo van a revisar. Entonces es una auscultación que dura 3 meses, ¿sí? Esta auscultación dura normalmente 3 meses, donde ¿qué se va a hacer? Se va a modificar, se va a adicionar y se va a evaluar el documento, se evalúa el documento, ¿sí? Entonces, ya una vez que se evalúa, el proyecto ya modificado, adicionado y evaluado, tiene que ser nuevamente aprobado por al menos 3/4 partes de ese equipo, del equipo del consejo del CINIF, ¿sí? Entonces, ya una vez que se aprobó, ¿sí? Digamos que este consejo tiene 50 personas y las 3/4 partes de esas 50 personas ya lo aprobaron, entonces podemos decir que al documento aprobado se llama norma de información financiera, y de esa manera, de esa forma, pues ya se aprobó y posteriormente se imprime junto con las demás normas que actualmente existen, ¿sí? Además de lo que hace el CINIF, ¿sí? Que el CINIF, acuérdense que son los dos equipos que les había puesto aquí, que es el Comité Técnico Consultivo, por un lado, y el Consejo Emisor del CINIF, que estaba más o menos como por aquí. Esos dos equipos que conforman el CINIF también emiten documentos llamados mejoras a las NIF, o sea, mejoras a las normas de información financiera, que tienen como objetivo que hacer cambios y precisiones a las normas de información financiera que están vigentes, no que están por hacerse, sino que ya se hicieron, ¿sí? Entonces, a veces hace mejoras, ¿sí? Y esas mejoras se clasifican en 2 secciones. Se clasifican en la sección 1, que son mejoras a la NIF que generan cambios contables. Es decir, que el contador tiene, ahí sí se involucra mucho, porque, por ejemplo, tenemos, si ustedes lo buscan en el internet, tenemos la NIF B1, que significa cambios contables y correcciones de errores, ¿sí? Si el contador se equivocó por error, o si hay cambios contables, ¿sí? Por la estructura de las normas de información financiera, entonces para eso existe esta NIF, ¿sí? Entonces esa NIF le va a decir al contador, hey, hazle así, hazle así, hazle acá. Entonces esa mejora, ¿sí? Por eso surge, ¿no? Porque son los cambios contables y correcciones de los errores en la normatividad financiera, y por lo tanto, si hay errores en la información financiera, pues hay errores en las pólizas contables, ¿no? Obviamente. En la sección 2 tenemos, acuérdense que se clasifican en 2 secciones, ¿sí? Estas mejoras. Están las mejoras a las NIF que no generan cambios contables, no generan, son precisiones nada más. Es decir, en vez de ponerle, quítale ese renglón y ponle mejor este otro que diga así. O sea, es decir, nada más son precisiones para hacer más claro y comprensible las normas de información financiera. No hay cambios contables. Aquí el contador lo único que va a hacer es va a leerlo, va a leer esa precisión, va a leer esa mejora, pero no va a hacer ningún cambio, ninguna corrección, ni nada que tenga que ver por ese estilo, ni modificaciones a las pólizas de diario, de ingresos o de egresos, de nada. Entonces, en esas 2 secciones se dividen las mejoras a las normas de información financiera. Ahora que estamos en pandemia y que muchos de nosotros como profesores tenemos lo que viene siendo
la parte del home office, como le llaman así en término inglés, pero pues aquí en México pues existía la palabra teletrabajo. Todavía creo que existe el teletrabajo, porque la palabra tele significa a distancia y trabajo pues pues es bajo el principio de la física, pues trabajo es a fuerza por distancia, ¿no? Entonces es todo lo que conlleva todo un esfuerzo, ¿no? Entonces bajo esto del COVID que surgió pues a finales de septiembre aproximadamente del 2019, ahí en Wuhan, China. Entonces las NIF tuvieron que hacer un cambio, ¿sí? Una mejora más bien, no un cambio completo, sino una mejora. Y esa mejora es la INIF 23, ¿sí? Entonces aquí nos dice que eventualmente el CINIF puede emitir orientaciones, ¿sí?, sobre asuntos emergentes. ¿Ese asunto emergente cuál fue? Pues el COVID, que vayan surgiendo y requieran de atención rápida, las cuales no son sometidas a auscultaciones. Acuérdense de la palabra auscultaciones, es decir, no es que sea una NIF como tal, ¿sí? Por lo que no son obligatorias, es decir, el contador no es necesario que haga esto, ¿sí?, que haga un reconocimiento del efecto de dispensas de rentas relacionadas con la pandemia del COVID-19. No es necesario que haga esto el contador, no, porque no es obligatorio, ¿sí? Pero sí recomienda o sí orienta sobre algunas cosas que van surgiendo. Por ejemplo, esta INIF 23. INIF es interpretación a las normas de información financiera. ¿Y cuál es? Pues la número 23. Y esa INIF 23 es un reconocimiento del efecto de dispensas de rentas. Dispensas de rentas básicamente son ingresos que van surgiendo, es decir, la renta es un rendimiento, ¿sí? Entonces tú tienes rendimientos en base a dispensas, ¿no? Entonces va relacionado eso con el COVID-19. ¿Por qué? Porque puede haber que en tu negocio lo tuviste que cerrar por el COVID y luego después lo abriste y luego después cambiaste el horario de apertura y luego cambiaste el horario de para cerrar el negocio, o también cambiaste los días en que ibas a abrir el negocio. Si antes lo abrías todos los días, pues a lo mejor ahora lo abres cada tercer día, etcétera. Entonces, todo eso es una interpretación. Hay una interpretación del CINIF que dice, oye, ¿sabes qué, contador? Tú tienes que hacerle una interpretación a cierta norma, ¿sí?, que tiene que ver con el COVID-19, ¿sí?, relacionadas con la pandemia del COVID-19. Entonces, también esa parte es muy importante y lo tomo como ejemplo, ¿no?, de que vaya a suceder. Otro ejemplo, una posible guerra mundial, ¿sí? Ahora que están hay mucha tensión entre Estados Unidos, Rusia y China, que son las superpotencias mundiales. Hay mucha tensión entre ellos y bueno, pueda que surja, ojalá y Dios no lo quiera, una tercera guerra mundial. Y si surge, entonces el CINIF, por decirlo así, el CINIF, pero a nivel internacional, le va a decir al CINIF mexicano que haga una interpretación y una orientación a otras NIFs que ya existen. Entonces, para que relacionadas, pues aquí ya no sería con la pandemia, ya serían relacionadas con la tercera guerra mundial, por decirlo así, ¿no? Ojalá y Dios no quiera que no suceda, pero bueno, puede que suceda, ¿no? Entonces, o bien puede que surja otra pandemia, ¿no? Ya hemos visto que el virus ha mutado a lo largo de estos tiempos.
Y bueno, este es el ejemplo, ¿no? Ustedes lo pueden buscar, lo pueden encontrar en la página del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, es decir, en la página web del CINIF, ahí lo pueden ver este de aquí, ¿sí? El reconocimiento. Si ustedes piensan comprar el libro, del libro que les decía de las normas de información financiera, pueden hacerlo, y para el año 2021, para este año 2021, viene esta INIF. El año pasado y el año antepasado no venía esta INIF 23, pero ahora este año 2021 sí viene esta INIF 23 y ahí explica en qué consiste también, lo pueden observar. Ahora, vamos a ver que dentro de las NIF, ¿sí? O sea, hay varias series, o sea, es decir, me voy a ir atrás para hacerme más, ¿se acuerdan de esto? Bueno, a este libro me refiero, si compran el libro del 2021, van a ver la INIF 23, la del COVID. Hagan de cuenta, esta palabrita de aquí es global. Interpreta a este, a este, a este y a este, ¿sí? Se divide en este, en este, en este y en este. Y este de aquí, que es como el hijito de este, a su vez, este de aquí se clasifica se clasifica en series, ¿sí? Entonces, vamos a verlas. Aquí estas, por ejemplo, las normas conceptuales que conforman el marco conceptual. Vamos a ver que este marco conceptual está dentro de una NIF. Las normas particulares están en otras NIFs y las INIF son las interpretaciones y las ONIF son las orientaciones a las normas de información financiera. Bueno, ahora regresándome a donde estaba, vamos a ver que está ¿sí? Lo que les decía, el marco conceptual. Entonces está la clasificación de las NIF en series, ¿sí? Digamos, el hijito, ¿no? No el global, sino el hijito. Entonces está la serie A, que se llama marco conceptual, ¿sí? Y por ejemplo tenemos del marco conceptual a la NIF A2, que se llama postulados básicos, ¿sí? Esto más adelante lo voy a explicar con detalles y demás, pero este sí va a estar a la venta, ¿sí? Entonces, como los demás videos que tengo. Entonces, porque estos postulados básicos, pues ya voy a dar muchísimos ejemplos de ellos, ¿no? Y después tenemos la serie B. La serie B tenemos a las normas aplicables a los estados financieros. Si se fijan, esta serie B son las normas particulares, ¿sí? De los estados financieros. Por ejemplo, tenemos la NIF B6, que se llama Estado de Situación Financiera. ¿Les suena algo? Estado de situación financiera. Bueno, pues es el balance general. Es lo que conocemos como balance general, o también estado de posición financiera, es lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de la NIF B6, si ustedes lo consultan en internet, se van a encontrar con esto, ¿sí? Y ahí les va a decir cómo se norma, es decir, cómo se hace un estado de situación financiera o cómo se hace un balance general, que es lo mismo, ¿sí? Entonces está esa serie B. Está la serie C, ¿sí? Que ya son normas muy digamos, particulares, digamos extremadamente particulares, por decirlo así, muy específicas, ¿sí? A los estados financieros. Por ejemplo, dentro del el balance general tenemos la cuenta contable de inventarios. Entonces, si ustedes buscan en internet la NIF C4, ¿sí? Es de la serie C, por eso se llama C4, van a encontrar cómo se debe de estructurar el inventario, todo lo que tiene que ver con inventarios en el estado financiero. ¿Y ese estado financiero cuál es? Pues este estado,
que les estoy diciendo, el estado de situación financiera o también balance general, ¿sí? Entonces ahí va inventarios. Entonces ahí, si nos vamos ya muy específicos, ahí lo vamos a encontrar. Está la serie D, ¿sí? que es la penúltima, son las normas aplicables a problemas de determinación de resultados. Por ejemplo, ¿de resultados a qué me refiero? A que existe un estado financiero, como ustedes sabrán, que se llama estado de resultados. Y un ejemplo de ellos, de los estados de resultados, pues son una partida contable dentro del estado de resultados, son los ingresos, ¿sí? Entonces, aquí en la NIF D1, ¿sí? De la serie D1, esa, si ustedes la buscan, se van a encontrar con que son ingresos por contratos con clientes. Muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, tienen, o las pymes también, tienen contratos con clientes, ¿sí? Entonces hacen un contrato mediante un fedatario público o un corredor público y lo suben a rango, digamos, del registro público de comercio, donde van a postularse como, digamos, hagan de cuenta que yo soy una empresa A que voy a tener ingresos de un cliente, ¿sí? Entonces yo soy el proveedor. Yo proveo de inventarios, por decirlo así. Entonces, y ellos a su vez, el cliente los vende, los inventarios. Entonces, yo con ese cliente hago un contrato, ¿sí? Entonces, pero ese contrato también tiene que estar normado, ¿sí? Entonces, esa NIF, esa norma de información financiera, también viene ahí estructurado. Si ustedes lo buscan en el libro, viene cómo se debe de estructurar esa norma de la parte de los ingresos, ¿sí? Recuerden que bajo el postulado básico existe uno que se llama devengación contable y tiene que ver con todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, acá en la parte de resultados, pues están los ingresos, pero también puede haber otras NIF de la serie D que tenga que ver con los egresos, ¿no? Entonces, aquí puse el ejemplo nada más de la NIF D1 que se llama ingresos por contratos con clientes. Y por último, tenemos la serie E, que se llaman normas aplicables a las actividades especializadas en distintos sectores, ¿sí? Un ejemplo es la NIF E1, que se llama actividades agropecuarias, es decir, actividades que van destinadas exclusivamente al campo, ¿sí? Y al agro, que viene siendo de la agricultura. Agro viene de la palabra agricultura. Pecuaria, pues viene siendo del área de la pesca, pero también tienen que ver con la parte, no se limita solamente a la parte agrícola y pesquera, sino también como la ley del impuesto de la renta ahí en los agapes, pues también tenemos a los agrícolas, las pesqueras, las silvícolas, ¿sí? Y no recuerdo otras, pero son las agapes, ¿no? Las ganaderas, perdón. Entonces, todo lo que es agropecuarias, ¿sí? Lo que es la agricultura, la pesca, la ganadería, que también tiene que ver con lo pecuario, más bien lo zootécnico, pero lo pecuario también tiene que ver. Y la silvicultura, pues aquí está, ¿no? En las actividades agropecuarias. Entonces, también tiene su norma, ¿no? También tiene su parte de la normatividad de esas actividades, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo como prólogo de las normas de información financiera, y posteriormente ya se pasaría a ver lo que es la NIF A1, ¿no? Que nos habla de cómo está estructurado las normas de información financiera, es decir, cómo está estructurada
el hijito, ¿no? Como decíamos, estaba primero la NIF así grandote, y luego está el hijito, que es las normas de información financiera, se llama igual, y luego están las interpretaciones, y luego están las orientaciones, y luego está la supletoriedad, que son de las normas internacionales de información financiera. Entonces, toda esa parte, pues pretendo poco a poco explicarlas paso con paso para que ustedes puedan potencializar y mejorar lo que yo estoy diciendo, para que ustedes sean pues mucho mejores que yo y que haya mejores contadores más competitivos a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues eso sería todo y muchas gracias y nos vemos a la próxima. Saludos.